En el marco del llamado desarrollo sustentable, las metas para México en materia educativa son garantizar educación preescolar, primaria y secundaria, además aumentar la oferta de docentes calificados a la luz de la propia reforma educativa. Estos objetivos enfrentan retos en los próximos años porque no se ha logrado que todos los jóvenes y niños tengan acceso a la educación. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Marco Antonio Fernández Martínez, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Marco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuando se habla de desarrollo sustentable en educación, estamos partiendo del principio de que la transformación del modelo educativo en México requiere tanto de recursos de orden económico, por supuesto, así como de lo que sería no solamente el conocimiento y la evaluación de los maestros y el nivel de los alumnos, sino qué mecanismo se puede utilizar para finalmente convertir lo que es esta educación en nuestro país con una enorme cantidad de lastres en algo que finalmente sirva mucho más que para simplemente mantener en una clase a un montón de alumnos. Sin duda alguna, México, al igual que diversos países, en el marco de la discusión de los objetivos de desarrollo sustentable, estableció la meta de garantizar el acceso a educación de calidad, ¿no? Y como mencionaste en la introducción, esto pasa por la preescolar, la primaria y la secundaria. Cuando uno observa las más recientes cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se da cuenta de los retos múltiples que tiene el país, porque son retos, por un lado, de acceso, sin duda retos de calidad y retos de equidad. En acceso, a pesar de que desde 1992 la Constitución establecía la obligatoriedad de la secundaria, no hemos logrado tener esa cobertura universal. Todavía nos faltan 11% de los jóvenes de cobertura en secundaria, y en el caso de educación media superior es mucho mayor. De hecho, cuando se hizo obligatoria este nivel en el sexenio de Fox, se planteó que sería en el año 2021 cuando se tendría que alcanzar la universalidad. Cuando vemos que la cobertura va aproximadamente en el 55%, pues vemos que también va a estar en chino alcanzar esta universalidad. A eso, si le suma uno los resultados de PISA, Enlace o ahora Planea, claramente pues el talón de Aquiles del sistema educativo tiene que ver con la calidad de la educación. Y a pesar de que hay un problema generalizado de calidad, todavía es peor en las escuelas destinadas a los menos favorecidos. De ahí el problema de la equidad, porque son las personas, por ejemplo, que van a las escuelas indígenas, a las primarias indígenas, a las escuelas del CONAFE, a las escuelas de las telesecundarias, quienes están teniendo más desafíos en términos de la calidad. Y cuando uno hace un zoom todavía mayor y empieza a ver las diferencias entre estados, pues ya ni qué te digo, ¿no? O sea, tenemos, digamos que por un lado, no sé, Tabasco, por ejemplo, con resultados educativos muy, muy pobres, y relativamente mejor el estado de Querétaro. Y digo relativamente porque cuando uno ve las cifras, pues también son muy, muy preocupantes. En ese sentido, la reforma educativa, yo, como lo veo, trata de avanzar hacia esa dirección, pero se necesita mucho dinero. Y yo sé que en esta mesa se ha analizado mucho, por ejemplo, la asignación presupuestal en las discusiones recientes. Uno observa, por ejemplo, que hubo recortes para el Instituto Nacional para la Evaluación. Uno observa los recursos que se destinan para evaluación y para formación de los docentes, y entonces no queda tan claro que se supone que el propósito es mejorar la calidad a partir de estos instrumentos, pero el Estado no está destinando los recursos suficientes. Y no es que gaste poco, gastamos comparativamente mucho, pero gastamos con problemas de corrupción. Como bien decías hace un momento, son muchísimos los retos que tenemos enfrente, y cada uno creo que requiere pues un análisis por separado, pero uno que creo que es importante es este tema de la cobertura. Mencionabas, en media superior la cobertura pues es 55%. Ahí creo que más bien tenemos un problema distinto, no es que no haya suficiente espacio, sino que se nos cae la gente.
¿no? Entran un porcentaje relativamente menor de la secundaria hacia media superior, y dentro de media superior se desploma. Los jóvenes no terminan preparatoria, y ahí sigue la discusión desde hace tiempo de cuál es la razón de ello. Yo estoy convencido que un factor determinante es la calidad de la educación básica, es tan baja que en media superior debe ser desesperante para los pobres jóvenes no entender lo que está pasando en la escuela, cuando a esa edad ya tienes opciones afuera para medio ganarte la vida, y entonces pues se nos van. Entonces creo que este problema de cobertura, más que un problema de que nos falten escuelas, es que el sistema no está funcionando y se nos va la gente de la escuela. ¿Es así? Es que en ese sentido, uno de los problemas tiene que ver, Macario, con que hay un indicador muy bonito que generó el INE del egreso oportuno. Es decir, un joven, un niño se espera que termine pues en 6 años su formación primaria y después en 3 la secundaria. Pero cuando uno ve las estadísticas, por ejemplo, en primaria, de 1000 niños que comienzan sus estudios, solo 76% los termina a tiempo, y el resto los termina 1 o 2 o más años después. Y ese acumulado se va también prolongando en secundaria, y eso digamos que va arrastrando el joven muchas deficiencias educativas, y en el salto, como dices tú, de la secundaria a la media superior ya se cae la cobertura, porque por un lado por razones económicas, por el otro lado de calidad educativa. Esta calidad se refleja también en este arrastre que va atrasado el joven en su trayectoria, y el país todavía no ha logrado realmente resolver este problema de manera eficaz. La administración anterior y la actual han tratado de aumentar la cobertura a partir de opciones en línea. Y esas opciones en línea, el problema es que no tenemos garantía que sean de calidad. Si las presenciales tienen problemas de calidad, las de en línea, lamentablemente, pues también tienen problemas muy serios. Marco, pues nos hemos enfocado en el tema de la reforma educativa, sobre todo en el aspecto de la evaluación de los maestros. Sí. Evaluar a los maestros, los que no salgan bien, capacitarlos para que eventualmente puedan ¿no? estar a la altura de, digamos, de lo que se requiere de ellos, y además darles una serie de incentivos económicos a los que cumplen. Sin duda, buenos maestros pues son un ingrediente fundamental para tener calidad en la educación, pero yo pienso que no son no es el único ingrediente, sino qué otras cosas habría que ir trabajando en paralelo para tener mayor cobertura, pero al mismo tiempo para ir teniendo mejor calidad de educación, aparte del tema de los maestros, que es importante, pero insisto, no es el único. Sin duda alguna, coincido, la literatura comparada a los estudios internacionales apuntan a que el elemento más importante para poder lograr calidad de la educación es tener buenos maestros, seleccionarlos bien, hacer que la profesión sea una profesión atractiva a partir de los métodos de selección, de su formación y de sus salarios. Y al mismo tiempo complementar el papel de los maestros pues con tener los insumos básicos, los instrumentos básicos que el censo educativo demostró que no tenemos en muchas de las escuelas públicas en nuestro país, con deficiencias de la estructura educativa muy grave. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que hemos vuelto a ver es que no es una cuestión de dinero. Cuando uno ve, por ejemplo, que la mayor parte de la infraestructura en primaria y en secundaria se ha financiado a través del famoso FAM, del Fondo de Aportaciones Múltiples, uno observa cómo en los últimos 20 años ha crecido en términos reales de forma muy importante, y a pesar de ese crecimiento, pues aparece el censo y nos dice que tienen miles de escuelas sin suministro de agua, con techos precarios y demás.
¿A dónde se fue el dinero? Pues es otro de los temas que ustedes platican mucho en la mesa. Un problema de un federalismo en donde es la irresponsabilidad, hay que decirlo con toda claridad, de muchos gobernadores que son los responsables de la administración de sus sistemas educativos y que desvían, y la Auditoría Superior de la Federación así lo ha documentado, dinero etiquetado supuestamente en la infraestructura y se utiliza para otra cosa. Ahora la Administración Federal ha anunciado este programa de 50,000 millones de pesos para poder financiar proyectos de infraestructura, que hay que decirlo además es deuda pública. A mí no me vengan con que no es deuda, pero no hay que tenerle miedo a la deuda si se utiliza adecuadamente. El problema es, y lo hemos insistido mucho con el titular del INIFED, Héctor Gutiérrez de la Garza, que es fundamental transparentar cómo se va a distribuir ese dinero. La tentación de politizar el dinero, por ejemplo, de distribuirlo a escuelas que van a tener, por ejemplo, elecciones, en municipios que van a tener elecciones, y no usar eficazmente la información del censo o de otro estudio que el INIFED está haciendo de la infraestructura, sería terrible. O sea, no podemos seguir desperdiciando el dinero, y sin darle a los instrumentos que necesitan los maestros para poder hacer bien su trabajo y mejorar eventualmente la calidad. Al respecto, Marco, yo creo que tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Nosotros nos enteramos con certeza que nuestro sistema educativo no servía cuando empezamos a hacer las pruebas PISA. Antes ya traíamos alguna duda, pero entonces nos dimos cuenta que esto no estaba sirviendo. Sí. El primer resultado es de 2003, que ya realmente tuvimos para todo el país y todo. De eso hace 12 años. Sí. Y en esos 12 años, así como que uno perciba un gran cambio, pues no. Es decir, la reforma efectivamente va a ayudar muchísimo, esto hizo en los últimos 3, pero en todo lo anterior se experimentaron distintos mecanismos, la prueba enlace que muy rápidamente se corrompió, se intentó la enciclomedia que tenía cosas interesantes, pero luego también hubo problemas de aplicación. ¿Crees que ahora esta reforma, estas nuevas ideas tengan un posible éxito, viendo lo que pasó con lo anterior? Yo quiero pensar que sí, pero estamos en un momento crucial de la reforma educativa, porque no es solamente llevar a cabo la evaluación de los docentes, sino qué vamos a hacer con la evaluación. O sea, la evaluación es un instrumento para ayudar a detectar fortalezas y debilidades, y entonces si hay muchas debilidades, vas a tener que cambiar los planes de la formación de las normales o de las instituciones de educación superior donde se forman los futuros maestros. A los maestros en funciones los tienes que preparar mejor, les tienes que empezar a dar cursos, no son cursos de pedagogía, o sea, son cursos, por ejemplo, incluso de que ellos mismos sepan elementos básicos de matemáticas, que hay un número importante que no lo saben, entiende, sí, y pues se ven reflejados en los resultados de sus alumnos. Entonces, en ese sentido, esa es la parte en la que yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Hace unas semanas hubo un foro en el Senado y estaba la presidenta del INE, la doctora Schmelkes, y yo le pregunté cómo había sido el diálogo con las autoridades de los estados para poder empezar a usar los resultados de la evaluación, tanto de los alumnos como de los maestros, pues para ayudar a verdaderas comunidades escolares. Y pues reconoció que hay un largo camino por recorrer. O sea, hay deficiencias, no sé, la autoridad educativa en Guerrero, por ejemplo, en Oaxaca. Y ya, o sea, la más avanzada es Baja California. Y de todas maneras tenemos problemas de usar eficazmente los recursos. Y además tenemos esta visión, y también eso es un problema de esta reforma y en general, desde mi punto de vista, del diagnóstico del funcionamiento del país. Una tentación centralista ante la desilusión de la forma en que funciona el federalismo, en vez de ver cómo corregir problemas y realmente hacer responsables a los gobernadores de sus sistemas educativos, quieren recoger todo, y la verdad es que desde República de Brasil, donde está la SEP, pues no se puede determinar la política educativa de Baja California, que es distinta de la de Tamaulipas o la de Quintana Roo. Sí, lo que pasa es que las otras repúblicas están peor, o sea, la República de Guerrero, la República de Oaxaca, o sea, el tema del federalismo o de centralizar, pues tiene que ver, yo creo, con una medida, yo te diría, de emergencia. No tienes una alternativa.
que si va a funcionar o no, entiendo que ese sería un poco el problema más grave. Aquí el punto es por dónde comienzas, porque de alguna manera pues hay que echar a andar una nueva maquinaria que pueda eventualmente comenzar a preparar a jóvenes, y pues de eso se trata, y hacerlo rápido, porque pues tú no puedes seguir desperdiciando generaciones, ¿no? Ahí nada más habría que acotar un punto extra. Hay que tener memoria histórica. Antes del 92, cuando se descentralizó mal, porque se descentralizó mal la educación, todo era centralizado, muy centralizado, y fue un desastre. O sea, de hecho, la discusión entonces era, tenemos que descentralizar porque la federación no puede saber todo lo que pasa en los estados. Y lo descentralizamos mal. Y en el marco de la discusión de la reforma educativa, lamentablemente no logramos sensibilizar a los legisladores de descentralicemos bien. O sea, sí tenemos un problema. Yo no soy ningún ingenuo, creo, en términos de ver las deficiencias de los gobernadores. Hagamos mecanismos para que realmente, por ejemplo, en el marco de la otra discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando haya desvío de estos recursos del FAM, pues que las autoridades estatales en verdad terminen pagando penal o administrativamente sus fallas, y no como ocurre ahorita, que o reponen tantito el dinero o nadie les hace pagar a pesar de que la auditoría de la superior de la Federación encuentra una falla. Y yo coincido contigo que no podemos, o sea, sabiendo que la reforma educativa va a tomar tiempo en dar sus resultados, tampoco podemos decir, no, son generaciones y generaciones, porque ¿qué le vamos a decir a los jóvenes? O sea, no, mala suerte, a ti te tocó ser de la generación de que estás en la transición, tú espérate, ¿no? No, eso no es aceptable. Hubo un estudio de un economista en Stanford, Eric Hanushek, y hizo una simulación de los resultados de PISA para ver el impacto que tendría mejorar la calidad de la educación si a todos los jóvenes de tercero de secundaria y primero de prepa los pudiéramos pasar por lo menos al nivel 1 de PISA, que es el elemental. Habría en el caso mexicano un impacto para el 2030, que es cuando se supone que es las metas del desarrollo sostenible, de un crecimiento en 500% del PIB. O sea, los beneficios, todos, ustedes son los economistas, saben que es calidad de la educación. Ya no es capital humano, es calidad de la educación lo que impacta fuertemente en la posibilidad de un país de desarrollarse, porque así puedes traer inversiones, así te puedes volver competitivo, y en ese sentido lo que sí me parece un desafío actual es ayudar a la autoridad tanto del INEC como a la autoridad estatal y federal a realmente ir calibrando mejor los instrumentos de evaluación y sobre todo usarlos eficazmente. Bueno, pues allí está el desafío para México. Marco Antonio Fernández, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.